Bueno, pues arratsaldeon. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del día 23 de marzo de 2016. Y comenzamos. Buenas tardes. Comenzamos por el primero de los asuntos, que es la aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2016. ¿Algún voto? Entonces, si no hay nada, directamente votos a favor de la misma. Se aprueba por unanimidad. Muy bien. El punto segundo se trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar el texto refundido de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Tafalla en suelo no urbanizable, parajes de Congosto, Larraín y Las Pozas. Vista la orden foral número 380-2003 de 17 de marzo, de aprobación definitiva del expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Tafalla, suelo no urbanizable, parajes Congosto, Larraín y Las Pozas, promovido por el Ayuntamiento de Tafalla, publicado en el Boletín Oficial 58 de 9 de mayo de 2003, considerando que quedaba pendiente la elaboración de un texto refundido y su publicación en el Boletín, y visto el informe de asesoría jurídica de 28 de octubre de 2015, así como el dictamen de la Comisión de Urbanismo de 15 de marzo de 2016, se propone, primero, aprobar el texto refundido de la modificación del Plan General de Tafalla en suelo no urbanizable, parajes Congosto, Larraín y Las Pozas. Segundo, proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del texto refundido aprobado. Y tercero, remitir un ejemplar del documento aprobado junto con el presente acuerdo al Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra en el plazo de 15 días siguientes a la aprobación definitiva. Muchas gracias. Cristina, os voy a explicar un poco lo que dice este acuerdo. Arratsaldeon. Bueno, en el 2003 se aprobó el Gobierno de Navarra la aprobación definitiva de la modificación del Plan General y del Plan Especial de Huertas de Ocio, y se quedó pendiente la nueva redacción y la aprobación del texto refundido, que es lo que se trae hoy aquí para darle validez a esta modificación. Algo que hemos detectado al haber diversas solicitudes de licencias de segregación que no se han podido llevar a cabo porque faltaba de publicar ese texto refundido. Y lo que hoy se trae aquí es, sin más, la aprobación del texto refundido con la modificación del artículo según lo que se aprobó en 2003 y la publicación en el envío al boletín para su publicación. Eskerrik asko. ¿Alguien va a comentar alguna cosita? Entonces, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 3. Se trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar definitivamente la modificación de determinaciones pormenorizadas en el artículo 57 del PESIS de la ampliación del polígono de la Nava promovida por TACOI Sociedad Cooperativa. Con fecha 18 de mayo de 2015, registro de entrada 2128, don Juan María Ciauriz Asurmendi, en representación de TACOI Sociedad Cooperativa, presenta documento de modificación de determinaciones urbanísticas pormenorizadas, artículo 57 del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, ampliación polígono industrial La Nava de Tafalla, al objeto de su tramitación, considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tras su aprobación inicial en el Pleno del 29 de septiembre de 2015, ha sido sometida a información pública durante el plazo de un mes mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 208 de 20 de octubre de 2015, así como en los medios de prensa diaria editados en la Comunidad Foral, Diario Navarra, Diario Noticias, el 16 de octubre de 2015, sin que durante el periodo de exposición pública se hayan formulado alegaciones. Con fecha 2 de diciembre de 2015, registro de entrada 5.317, la promoción presenta texto refundido conforme se indica en el acuerdo de aprobación inicial, y con fecha 24 de febrero de 2016, tras informe de asesoría jurídica y dictamen de la Comisión de Urbanismo de 16 de febrero de 2016, presenta un nuevo documento. Visto el informe de asesoría jurídica de 12 de febrero de 2016, así como el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de 15 de marzo de 2016, se propone, primero, aprobar definitivamente la modificación de determinaciones pormenorizadas, artículo 57 del PESIS, ampliación polígono industrial La Nava, Tafalla Olite, promovido por TACOI Sociedad Cooperativa, presentado con fecha 24 de febrero de 2016, registro de entrada 1098. Segundo, proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación. Tercero, remitir un ejemplar del documento definitivamente formalizado junto con el presente acuerdo al Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra en el plazo de 15 días siguientes a aprobación definitiva. Y cuarto y último, notificar el presente acuerdo al promotor, a los afectados al área de urbanismo, área económica y Secretaría General a los efectos oportunos. Cristina.
Bueno, esta modificación ya se aprobó inicialmente en septiembre de 2015 y lo que trata es de modificar el número máximo de plantas en edificaciones industriales aisladas, que pasaría de 2 a 3, aunque no se modifica ni la edificabilidad ni la altura máxima de la edificación. Después de la aprobación inicial se expuso públicamente para atender al periodo de alegaciones, en las que no hubo ninguna alegación, salvo un escrito del Ayuntamiento de Olite preguntando si el Ayuntamiento de Tafalla era suficientemente competente para modificar este planeamiento, este PESIS de la ampliación de la nava. A lo que se le contestó diciendo que había una autorización del Gobierno de Navarra que posibilitaba a los ayuntamientos, tanto de Tafalla como de Olite, para tramitar modificaciones pormenorizadas del PESIS de la ampliación del polígono industrial de la Nava, cada uno en sus propios términos municipales, con lo cual se da la alegación o el escrito por contestado. No ha habido más alegaciones y hoy se trae aquí también, después de la presentación del texto refundido y de una corrección que se les pidió desde la Comisión de Urbanismo del texto refundido, para la aprobación definitiva. ¿Alguna intervención? No. Pues también procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues queda aprobado por unanimidad. El punto cuarto del Pleno trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2015 de la empresa pública municipal Ciudad Deportiva Tafalla Sociedad Anónima. Visto certificado el Consejo de Administración de la empresa propiedad del Ayuntamiento de Tafalla, Ciudad Deportiva de Tafalla S.A., sobre formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2015, que comprenden la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y la memoria de las cuentas anuales, considerando que las mismas deben ser aprobadas por la Asamblea General de la citada empresa, que en este caso coincide con el Pleno del Ayuntamiento, visto informe favorable de intervención sobre las mismas y dictaminadas favorablemente por la Comisión de Cuentas de 22 de marzo de 2016, se propone, primero, aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2015 de la empresa pública municipal Ciudad Deportiva Tafalla S.A. Y segundo, notificar dicho acuerdo al Consejo de Administración de la misma y a intervención municipal. Eskerrik asko. Aunque está dictaminado por la Comisión de Cuentas, porque era preceptivo, va a dar la palabra a Juan Andrés Ramírez, que es el presidente de CDTESA. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, como ya se ha dicho, esto se dictaminó favorablemente el Consejo de CDTESA. Igualmente tiene el informe favorable del interventor, y ahora lo que toca es en la Asamblea General, que es lo que es el Pleno, porque el Ayuntamiento es el accionista único de CDTESA, pues aprobarlas. Como datos más significativos, empezaremos pues, diciendo el resultado de la cuenta de explotación del año 2015 arroja un saldo negativo de 263.000 euros. Esto siempre hay que explicarlo todos los años, porque esto no quiere decir que haya 263.000 euros más de gastos que los ingresos, sino simplemente esto es por cuestión de la amortización contable. Toda la inversión grande se hizo hacia el 2004 y por ahí, lo que se hace es trocearla en cachos a lo largo de la vida útil, y por eso pues, la parte que toca pues, hace que estos resultados sean siempre negativos. Realmente, si quitáramos del cálculo tanto la amortización como la subvención que iba ligada a esa gran inversión, pues el resultado sería positivo en unos 11.000 euros. Por verlo más sencillo, podemos ver que está totalmente ajustado. Lo que realmente con tanto y sonante se ha gastado y se ha ingresado es prácticamente lo mismo. Tenemos en ingresos 46.301 euros y en gastos 46.390, prácticamente lo mismo. Y por desglosarlo un poco, es decir, en ingresos los 46.000 se componen 22.215 desde la adjudicación gestión deportiva, lo que nos paga más 4. La adjudicación del bar-restaurante paga otros 21.332, que es lo de Perico García, la licitación del bar-restaurante. De la utilización del campo de fútbol de hierba artificial hemos obtenido 2.072 euros del alquiler, y allá mismo hay una máquina de vending que nos aporta 680 euros. Esto hace un total, como he dicho, de 46.000 y pico euros. Y en cuanto a los gastos, pues reparación y conservación, 12.745 euros, servicios profesionales, que fundamentalmente es la asesoría que lleva las cuentas, 6.561, seguros, 2.761, ayudas a Cruz para diversas actividades que hacen, 5.150, en el resto, que estaría incluido pues, desde servicios bancarios, teléfono, energía eléctrica, agua, etcétera, pues eso tiene 7.616, y luego hay dos pequeñas inversiones que se hicieron, que ya estaban decididas hace 2 años, que se ejecutaron en el 2015, pues una instalación de la zona pádel, que es el acceso a la zona de pádel,
unos 5.700 euros. Y luego lo que se ha hecho nuevo, que es el cierre de la Galería de Salayudo, 5.847 euros, lo que hace un total de 26.390. Es decir, que el resultado en cuanto a ingresos y gastos pues está ajustado prácticamente, y la forma de actuar de aquí para estos años va a ser siempre la misma, ¿no? En calcular qué ingresos vamos a tener, y con esas posibilidades luego ya veremos qué gastos podemos afrontar, a no ser que recurramos a otra financiación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juanan. ¿Alguna intervención por parte de los miembros del Consejo de CDTESA? Ninguna, pues entonces vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor del acuerdo? Unanimidad. Muchísimas gracias. En el punto 5 no hay mociones de este tipo. En el punto número 6, en ruegos y preguntas, tampoco. El punto número 7 son los secretos de alcaldía. Hay uno de vacaciones y es una delegación de funciones de alcaldía. En el punto 8, dación de cuentas, no hay. Y en el punto 9 tenemos dos mociones. Una de ellas tiene que ver con el tema de los refugiados y la otra tiene que ver con el Día de la República y el aniversario de los fusilados. Entonces damos lectura a la primera moción. Este Ayuntamiento exige a la Comisión Europea, a los Estados europeos y concretamente al Estado español el envío inmediato de ayuda humanitaria y Domain a fin de cubrir las necesidades de todas las personas allí atrapadas por el cierre de la frontera entre Grecia y Macedonia, la inmediata apertura de todas las fronteras internas de la Unión Europea, empezando por la frontera de Domain, dada la crisis humanitaria que está causando su cierre, el establecimiento de vías seguras de acceso a Europa para todas las personas que están intentando llegar a ella y la no expulsión de las personas que han llegado por vías inseguras, el traslado inmediato a Navarra de al menos las 300 personas que del cupo europeo le corresponden y su acogida por el Gobierno de Navarra, el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de asilo, haciendo una lectura amplia y generosa de la misma y no restrictiva y de incumplimiento, como la que hoy en día practican los Estados europeos. La modificación de las políticas de migración, derogando la ley de extranjería y apostando por políticas basadas en la acogida y de defensa de los derechos humanos y no en el castigo y la expulsión, como en las actuales. Garantizar el derecho a la libre circulación de las personas, tal y como figura en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derogar el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en el marco de la Cumbre Extraordinaria sobre los Refugiados. Segundo, el Ayuntamiento de Tafalla reitera al Gobierno de Navarra su disposición a la cesión de las instalaciones del antiguo hospital y a colaborar en la acogida de refugiados de este drama humanitario. Tercero, la presente moción se enviará a la Asociación Iruñea Iderría, ¿vale? Ya lo siento. Iniciativa Ciudadana Iruñea Ciudad de Acogida y al Gobierno de Navarra. Muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, esta moción viene presentada, como ha dicho la secretaria, por la Iniciativa Ciudadana Iruña Ciudad de Acogida. La hemos hecho de alguna manera nuestra, porque nos parece una moción que tiene muchísimo sentido y que de alguna manera es una moción más amplia que las declaraciones que hemos visto últimamente por los diferentes parlamentos y gobiernos. Voy a leer la exposición porque me parece que es interesante lo que se dice en la misma. Dice lo siguiente. Nos habla de que la crisis de las fronteras europeas, la violación de los derechos humanos en sus fronteras, viene de muy lejos. Que en el Estado español lo hemos podido comprobar en las vallas de Ceuta y Melilla y en el Estrecho no hace mucho tiempo. Vivimos un éxodo humanitario a escala global. Requiere soluciones nuevas, compromisos, solidaridad, generosidad y valentía desde todas las instituciones y ámbitos de la sociedad. Porque nunca antes tanta gente se había visto obligada a estos desplazamientos forzosos. En 2016 nos recuerdan que más de 60 millones de personas viven en el desamparo de ser refugiadas y desplazadas. Solo en 2015, más de 19 millones de personas tomaron la determinación de viajar por la fuerza, de dejar sus hogares por culpa de la violencia, de la persecución, del hambre, de la guerra o del cambio climático. De todas ellas, tan solo una pequeñísima parte ha tratado de venir a Europa, apenas 1 millón. Lo que se ha encontrado fueron las puertas cerradas, vejaciones, maltratos y negación de derechos fundamentales. Para llegar hasta aquí han tenido que emprender viajes clandestinos,
expuestos una vez más a la violencia y el riesgo de morir en el mar Mediterráneo, el Egeo o en las montañas de los Balcanes. La única solución que propusieron las instituciones europeas fue un plan que, aunque sonaba a mercadeo de personas, como era administrar cupos y lotes de personas para reubicarlas, pretendía reasentar a 120.000 personas en Europa. Ni tan mal. Pero 5 meses después no llegan a 300 las personas que oficialmente han sido beneficiarias de este plan. En el caso del Estado español, de las 15.000 personas que debían de venir, solo han llegado 18, ninguna de ellas a Navarra, de las 300 previstas que ofrece en su día el Gobierno de Navarra. Cifras absolutamente ridículas e ineficaces ante la desproporción de este éxodo. Los Estados europeos, por su parte, de manera insuficiente, pero parecían reaccionar. Pero no, no ha sido así. Cuando realmente ha reaccionado ha sido hace un par de semanas, proponiéndonos expulsiones masivas de personas inmigrantes, la mayoría potenciales solicitantes de asilo, expulsiones a cambio de dinero, porque dinero es lo que van a pagar a terceros países como Turquía para que reciban a las personas expulsadas. Si las medidas anteriormente adoptadas nos sonaban a mercadeo, esto ya nos suena a trata de personas, porque mercadeo ya lo es. La que toma estas medidas, no es la Europa real, es la Europa oficial. Y desde aquí, desde esta plataforma, desde la Europa real, la de la solidaridad y resistencia, de donde venimos aquí a proponerles que como institución se sumen a ella. La Europa que denuncia, por cierto, como la ONU, que un acuerdo que establece la expulsión directa de extranjeros hacia un país tercero es contraria a la legislación europea y a la legislación humanitaria internacional, que la expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos, que es una falacia considerar a Turquía como un país seguro, donde poder expulsar a personas potenciales solicitantes de asilo, como hace la Unión Europea, ya que está documentado que este país devuelven a los refugiados de Siria y disparan a personas sirias en las fronteras. Pero todo esto son solo números, injusticias de esas que se escriben con mayúsculas, pero las injusticias que se sienten con mayúsculas son otras. Las injusticias que sentimos con mayúsculas son el sufrimiento de cada una de estas personas que sufren las políticas europeas. El sufrimiento ya irreparable de las más de 3.000 personas que murieron en el Mediterráneo el año pasado y las más de 300 que llevamos este año. El sufrimiento de las más de 3.000 personas que ayer llegaron a Lesbos, porque cuando se redactó la carta era la semana pasada, ayer llegaron a Lesbos y se han quedado bloqueadas porque se han suspendido los ferries de Atenas por decisión de la Unión Europea. El de las más de 70.000 personas que se prevé que quedan bloqueadas en Atenas o el de los cientos que pagan un autobús, salen de Atenas, a pocos kilómetros se les baja porque esto es lo que está sucediendo. El cruel sufrimiento que se está produciendo hoy en Idomeni, frontera de Grecia con Macedonia, donde se ha cerrado la frontera generando campamentos improvisados de miles de personas, sin agua ni comida, en tiendas de campaña, lloviendo bajo el frío, como hemos visto, como en una ratonera a cielo abierto que lo definen quienes están allí. El horror, con mayúsculas, ha llegado a Europa. Impidamos que se instale para siempre. Por eso nos hacemos eco del llamamiento hecho a este ayuntamiento para que se sume a esta Europa real, solidaria y resistente, aprobando los siguientes puntos. Los puntos ha salido la secretaria, pero me gustaría recordar que lo que hablan es de ayuda humanitaria, de abrir las fronteras, de establecer vías de acceso seguro, de que al menos esas 300 personas que en su día ofreció Navarra se muevan o se establezcan los mecanismos necesarios para que lleguen cuanto antes, de hacer una lectura amplia y una lectura solidaria y generosa de lo que son los estatutos de refugiado y el tema legal en materia de asilo, en vez de restrictiva como se está haciendo, y de la derogación de la ley de extranjería, ¿no? Piden garantizar el derecho a la libre circulación y derogar el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Y a esto hemos añadido, de alguna manera, la petición que desde el Ayuntamiento se hacía, el ofrecimiento al Gobierno de Navarra para que vengan, para poder utilizar el hospital. Y en este contexto, pues os recuerdo a todos ustedes que la semana que viene ya viene una visita oficial del Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Navarra a Tafalla a ver el hospital. Entonces yo creo que por lo menos algo hemos conseguido. Y antes de terminar, sí que me gustaría añadir un punto entre el 2 y el 3, a ver qué les parece, porque la verdad es que es algo que se me olvidó en su día poner. Yo hice un traslado literal de lo que nos pedía, y de alguna manera hacer un punto en el cual declarar a la ciudad de Tafalla como ciudad de acogida. Me parece que es algo que se está haciendo y es una manera de darle un poquito más de empaque y bueno, por lo menos tenerlos presente, si os parece. Entonces, por mí, en principio, acabado. Eskerrik asko. Entonces, tiene la palabra Soko. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Desde Izquierda Esquerra de Tafalla nos sumamos con total afirmación a la propuesta de acuerdo de este ayuntamiento respecto a los refugiados y, desde luego, habrá que estar atento a cuantas medidas sean necesarias adoptar en el ámbito de lo puramente práctico en nuestra ciudad, junto con el Gobierno de Navarra y la aportación de la sociedad tafallesa. Pero además queremos contribuir con un paso más allá, pues desde Tafalla los miembros y simpatizantes de esta organización nos sumamos al anuncio del diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y a la eurodiputada Marina Albiol de presentar en el Supremo una querella contra el Gobierno en funciones de Rajoy, que además de desoír al Parlamento en el mandato sobre refugiados, podría incurrir en varios tipos penales como denegación de socorro, trato inhumano y denigrante a personas que huyen de conflictos armados. Este acuerdo es contrario a la Convención de Ginebra y a todos los tratados internacionales de derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, nos parece denunciable que haya sectores que traten de criminalizar a los refugiados por los atentados terroristas, cuando precisamente huyen de ese horror. Los atentados brutales de Bruselas o el último de Lahore, de Pakistán, porque los muertos son iguales al margen del lugar donde se produzcan, deben ser contestados con la democracia y la legalidad internacional, que no sirvan como excusas para actuaciones que no se ajusten al derecho. El camino que debería emprender Europa y la comunidad internacional es el de atajar las verdaderas causas de intereses económicos y estratégicos, dando soluciones a los conflictos armados que tanto sufrimiento están causando. Y en este recorrido trabajamos fortaleciendo desde Navarra y Tafalla las actuaciones de Izquierda Unida en el Congreso y del Grupo de Izquierda Europea en el Parlamento de Europa. Eskerrik asko. Bueno, desde nuestro grupo, quiero decir que está de acuerdo en todo lo que se ha comentado, suscribimos la moción con nuestra firma. Yo solamente quería añadir un pequeño detalle, una cosa que se nos olvida, bueno, se está diciendo también estos días por los medios de comunicación, va un poco en línea con la moción posterior. Claro, hace más de 70 años, cientos de miles de compatriotas tuvieron que abandonar este país huyendo de una guerra. Muchos acabaron siendo víctimas del fascismo en campos de concentración o luchando en primera línea del frente contra el fascismo, luchando por la libertad y los derechos humanos que les había arrebatado. Es triste que 70 años después, aquella Europa que salió de las cenizas y que se nos prometió como la Europa de los derechos, las libertades, la justicia, la Europa de los pueblos, tengamos que repetir la misma historia de vergüenza y de asco frente a población civil que está huyendo de una guerra. Estos días se oyen palabras como acuerdo vergonzante, se arrían banderas, que deberían de ser las banderas bajo las que se cobijan los derechos, las sociedades en libertad, la justicia. Todas las banderas se bajan, se ponen en media asta. Desde nuestra parte también aprovechar para mandar un recuerdo a los compañeros de nuestro partido que han pasado estas vacaciones en Lesbos, en Turquía, en Macedonia, comprobando in situ la vergüenza de una Europa que es la vergüenza de todos. Por eso nosotros vamos a votar a favor. Gracias, Juanjo. Ana. Buenas tardes, Arratsaldeon. El 15 de marzo se cumplió el 5º aniversario de uno de los conflictos más graves que vivimos en el mundo actualmente, como denuncia el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La destrucción y la desolación continúan ancladas en Siria, un país que entra en su 6º año de conflicto. 60 meses de enfrentamientos, bombardeos, violencia, secuestros y terror han dejado una profunda huella no solo en los edificios e infraestructuras del país, sino sobre todo en los civiles sirios. El conflicto se prolonga y las soluciones tardan en llegar. Se cifra en más de 270.000 muertos en la guerra siria, 80.000 de ellos civiles. Esta situación ha obligado a que haya 5 millones de refugiados que han tenido que huir de su país y otro 1,5 millones que se ha desplazado dentro de sus fronteras huyendo de la muerte. Hagamos un breve repaso a nuestra historia reciente. Solo entre 1850 y 1940, más de 55 millones de europeos emigraron a América, llegando a superar el 1 millón de inmigrantes anuales entre 1901 y 1915. Las guerras europeas y sus posguerras, las dictaduras, las crisis económicas, hambrunas o la represión política en el continente potenció la salida de millones y millones de refugiados. Es más, no han pasado ni 80 años desde que, al acabar la guerra civil por el golpe de Estado de Franco, 500.000 de españoles se refugiaran en Francia y decenas de miles fuesen acogidos por los países hermanos de Hispanoamérica.
Si no hay derecho a permitir el sufrimiento de ninguna persona, menos todavía podemos permitírnoslo debido a nuestro pasado reciente y a las condiciones a las que se les está obligando a sufrir a personas inocentes, niños y niñas, familias que hasta hace poco vivían con la misma normalidad que cualquier familia europea y que una guerra les ha quitado todo lo material, pero no las ganas de defender a sus hijos y a sus hijas. Por eso pagan a mafias, muchas de ellas europeas, para conseguir un viaje. Pagan el peaje de sangre con la muerte de seres queridos en el mar y al final de esta travesía no solo se encuentran con una frontera cerrada y la desorganización de un sistema de asilo que no funciona, se encuentran, lo que es peor, con un muro hermético de ideas y de políticas contra ellos, como si ellos fuesen el problema, ignorando la causa que les ha hecho abandonar su país, arriesgarse a morir o ver morir a los suyos. La solución que da la Europa política es la de no querer contaminarse con estas personas, aunque sí se contaminan vendiendo armas y participando en bombardeos, y algo muy grave en política exterior, favoreciendo a dudosos regímenes interesados en estos conflictos. Parece que a esta Europa política ya no le es suficiente con el insulto perpetrado cuando, tras meses de reuniones, en septiembre aceptaron acoger a 160.000 refugiados. 160.000, cuando entre los países limítrofes con Siria hay 4 millones. O, por ejemplo, 1 de cada 5 habitantes en Líbano es refugiado sirio. Ni siquiera la imagen que conmocionó al mundo, la del cuerpo sin vida de Aylan Kurdi en las playas de Turquía, ha cambiado la política europea más allá de esa emoción mediática y pasajera. Y ante la respuesta oficial de esa Europa oficial, incluso la Agencia de la ONU para los Refugiados expresa su preocupación sobre cualquier disposición que implique la amplia devolución de todas las personas de un país a otro sin la suficiente y detallada salvaguardia de la protección a los refugiados, cumpliendo con las obligaciones internacionales. Desde Iniciativa por Tafalla hacemos nuestra esa diferenciación de la Europa oficial y de la Europa real, de las movilizaciones de las ciudades y la ciudadanía frente al inmovilismo de las instituciones y los estados, de los apoyos concretos e individuales, como la implicación en estos momentos del Colegio Público de Tafalla apoyando a la ONG proactiva Open Arms en su trabajo en Lesbos. Por eso nosotros, que trabajamos por y para Tafalla, trabajando en local, pero pensando en global, pedimos al resto de grupos municipales, sobre todo a los de los partidos mayoritarios a nivel estatal, que trasladen a sus partidos este planteamiento y estos posicionamientos, pues esa Europa oficial de la que tanto hablamos solo es la plasmación de la política dirigida por partidos políticos, por políticos, y es a esas personas, a esos partidos, a los que hay que decirles alto y claro que no queremos que actúen así, que no, por lo menos en nuestro nombre. Eskerrik Ana. ¿Quién va? Pablo. Buenas tardes. El acuerdo alcanzado en Bruselas entre la Unión Europea y Turquía, que permitirá devolver a territorio turco a todos los refugiados que en los últimos meses han llegado a Europa desde las costas del Egeo, ha causado la consternación y el más absoluto rechazo por parte de diversas entidades que trabajan con refugiados. A su juicio, es un acuerdo inédito, que supone un giro radical en la política migratoria y un serio retroceso en materia de derechos humanos. Y señalan: la Unión Europea ha decidido comprar, con el desembolso de una partida extraordinaria de 3.000 millones de euros adicionales al gobierno de Ankara y otras contrapartidas, la contención de los refugiados fuera de las fronteras comunitarias y permitir la devolución a Turquía de todas las personas refugiadas que llegan a la Unión. El acuerdo adoptado con Turquía puede violar los convenios internacionales y europeos ratificados por los Estados miembros que prohíben expresamente la devolución de personas que son objeto de persecución o víctimas de guerra. Además, acarrea un incremento del sufrimiento, dolor y muerte por parte de un amplio grupo de personas que buscan bienestar, seguridad y protección. Pedimos al Gobierno de España que realice propuestas concretas que contribuyan a resolver o al menos paliar la situación de las personas afectadas, que reivindique el cumplimiento de los acuerdos de la Convención de Ginebra, que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas, apoye cuantas medidas se pongan en marcha desde otras instituciones para posibilitar la acogida y atención humanitaria. En cuanto a la moción, pediremos que se vote por puntos, porque si bien estamos prácticamente de acuerdo en todo, hay 3 puntos en los que discrepamos. El punto donde se pide la apertura inmediata de las fronteras, entendemos que hay que ser muy cautelosos con este tema.
El punto donde se pide la derogación de la ley de extranjería, además de no ser competentes para ello, UPN la apoyó en las Cortes Generales. Y el punto 1.8, donde se pide derogar el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, hay que decir que España fue con una posición consensuada que respetamos. UPN quiere una política de inmigración ordenada, para que todo el mundo pueda ser persona, pero eso no se consigue abriendo a todo el mundo las fronteras. Se consigue con unas posiciones de consenso, como la que se ha pedido en el Parlamento de Navarra por unanimidad de todos los grupos, y que nos hubiera gustado que aquí también se hubiera hecho de la misma manera. Gracias. Eskerrik asko, Pablo. Bien, precisamente cuando yo transformé la declaración en forma de moción, lo puse por puntos para posibilitar que se pudiera votar por puntos, así os lo comenté a los portavoces cuando os lo pasé. De todas maneras, no entiendo muy bien lo último que dices, Pablo, me da un poco de pena porque, a ver, el Parlamento de Navarra aprobó 3 declaraciones que yo no tengo ningún problema en incluirlas en la promoción como apoyo a las 3 declaraciones que hizo el Parlamento, que no 2, sino 3. Si fueron 3, que habéis pasado 2, has leído una, hay otra más y has pasado una tercera, una primera, que fue la que presentó el Grupo Socialista, que la aprobaron todos los grupos menos el PPD, precisamente en el rechazo del principio de acuerdo de la Unión, que también lo aprobó UPN en el Parlamento. Por eso no entiendo un poco el punto 8, que precisamente es lo que dices eso, el punto 1.8, que es lo que pide derogar ese acuerdo. Pero bueno, no voy a entrar en esos matices. En cualquier caso, si no tenéis nada más que decir, podemos directamente pasar a la votación. Creemos que es un asunto lo suficientemente grave y serio como para que sea apoyado y no hacer ninguna otra valoración de ese tipo. Pero bueno, lo que queráis. No sé si no me ha quedado claro si el punto que he hecho de introducir, ¿estáis de acuerdo? Sí. Tercero, ¿no? Y el tercero pasaría al cuarto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues entonces pasamos a votar. Esto es, los puntos 1, 2, bueno, todo menos, primero, toda la moción menos los puntos 1, 2, 1, 6 y 1, 8. ¿Votos a favor? Los puntos 1, 2, 1, 6 y 1, 8. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 4. Entonces queda aprobada la moción. Bueno, la siguiente moción es una moción que ha presentado el grupo de Izquierda Unida, Esquerra. 1. Condenar el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española. 2. Que del jueves 14 de abril al sábado día 16 ondee la bandera republicana en el primer piso de la fachada del Ayuntamiento de Tafalla para hacer homenaje a todas las personas que defendieron la Segunda República, así como al periodo democrático que se inauguró. 3. Que el Ayuntamiento organice en el zaguán del Consistorio el día 16 actos conmemorativos y divulgativos del 85 aniversario de la proclamación de la Segunda República, así como promover actividades encaminadas a la rehabilitación política y cívica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la represión franquista, ya fuese durante el alzamiento militar o durante la posguerra. Eskerrik asko. Soko, ¿lo tienes? Gracias. La exposición de motivos. El 14 de abril se cumplirá 85 años de la proclamación de la Segunda República, el primer régimen democrático de nuestra historia que instauró un verdadero Estado de Derecho y proclamó la primera Constitución democrática de España. Esta Constitución plasmó el principio de igualdad de los españoles ante la ley, al proclamar España como una república de trabajadores de toda clase que se organice en régimen de libertad y de justicia, el principio de soberanía popular y estableció el sufragio universal para hombres y mujeres. En economía, la propiedad privada quedó sujeta a los intereses de la economía nacional. Se constituyó un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. El principio de laicidad, el Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Además, se reconoció el matrimonio civil y el divorcio, así como la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. La Segunda República promovió el avance en la transformación de nuestra sociedad, en la defensa de las libertades individuales y colectivas y en la consecución de la justicia social. Este sistema democrático acabó con la derrota en la guerra civil para dar paso a más de 40 años de franquismo, de represión y de retrocesos.
El 14 de abril tiene que ser una fecha reivindicativa para reclamar el derecho a la República y hacer un homenaje a todos los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de aquel periodo, así como condenar el golpe de Estado franquista contra la Segunda República. En Navarra, sin ser frente de guerra, tuvo lugar una oleada de represión y fusilamientos contra todo aquel que molestara para violentar la legalidad vigente de aquel momento. En nuestra ciudad costó la vida a 33 tafalleses, 3 de los cuales eran concejales: Pedro Martinena, Saturio García y Cipriano Sola. Por este motivo, el Grupo Municipal ha traído a pleno la consideración de estos acuerdos. Sí, yo, si me permite, Izquierda Esquerra, como proponente de la moción, yo dos pequeños apuntes. El primero es meramente formal, que es el 40 años de franquismo exactamente fueron, más de 40 años de franquismo, no fueron exactamente 38 años y 6 meses, pero bueno, no es meramente formal. Es más importante lo que voy a decir ahora, y es una sugerencia, una exigencia que se la hacemos al Grupo de Izquierda Unida como proponente de la moción, pues como miembros del Grupo Municipal Socialista y en mi caso particular, como último secretario general de la agrupación, como último secretario general de la agrupación socialista de Tafalla elegido democráticamente, repito, último secretario general elegido democráticamente, quiero reivindicar el papel jugado por nuestra agrupación en la conquista de derechos y libertades públicas durante todo el siglo XX y especialmente en el periodo de la Segunda República. Nuestra agrupación y nuestro grupo municipal son pasado, presente y futuro de la vida pública de nuestra ciudad. Y ya que algunos, empezando por la dirección regional del partido, se obstinan con la determinación de negarles un lugar en el presente, comprometer su futuro, no nos parece justo anular su nombre y su figura en el pasado. Por eso, Soco, nuestra petición, nuestra exigencia sería añadir en la exposición de motivos la afiliación política de los compañeros asesinados. La frase podría quedar así: en nuestra ciudad costó la vida a 33 tafalleses, 3 de los cuales eran concejales socialistas: Pedro Martinena, Saturio García y Cipriano Sola. Repito, 3 de los cuales eran concejales socialistas. Asimismo, y ya que hemos conocido la intención por parte de Altafalla de rendir homenaje a la figura de don Gregorio Angulo, cuyos restos han sido recientemente descubiertos en la localidad de Ibero, solicitamos toda la colaboración a la Corporación Municipal para los actos que se organicen en dicho homenaje. Por eso también vamos a votar a favor de la moción. Eskerrik asko, Juanjo. Ana. Bueno, pues yo también estoy a favor totalmente de la moción, de todos los puntos, uno a uno, y de la exposición que has hecho. Yo creo que le debemos mucho a la República, todos los que estamos aquí, y creo que hay que agradecer y recordar, y por eso vamos a votar a favor. ¿Pablo? Sí. Bueno, nosotros simplemente ya se han dicho muchas cosas. Vamos a decir que estamos en contra de bandismos y frentismos, que esto fue una etapa negra de nuestra historia, y sí que decir que existe una ley foral de memoria histórica y otra estatal que regula este tema, y poco más. Sí que vamos a pedir que votar la moción por puntos, porque el punto 2, al igual que dijimos ya en otra ocasión sobre el tema de banderas, hay una ley de símbolos y que regula este tema ahora mismo, y colgar una bandera, como en este caso la republicana, no es legal. Por lo tanto, ese punto lo votaríamos en contra. Se puede votar por puntos. Muchas gracias, Pablo. Pedro. Mila esker, arratsaldeon guztioi, gu ados gaude nola ez, mozionen espirituarekin eta alde bozkatuko dugu. Buenas tardes a todas y a todos. Para empezar, quería hacer una especie de pequeña crítica a la forma en que se ha presentado, o el momento en que se ha presentado esta moción con tan poco tiempo para poder trabajarla, pero es una autocrítica porque en todos los grupos yo creo que nos ha pasado, entonces le damos una vueltica a todos para que lo hagamos bien a partir de ahora y lo presentemos con más tiempo, ¿vale? Queríamos hacer un pequeño comentario porque en el punto 3 de la moción, a nuestro entender, se queda un poco cojo
porque da la sensación de que solo se recogen del periodo, digamos, oscuro y trágico que fue el franquismo, que empezó el 18 de julio del 36, se habla solo del alzamiento y la posguerra. Puede ser un tema semántico porque la posguerra parece que se reduce un poco a lo justo, a lo posterior a la guerra, y no a los años 60, 70 y tal. Ya te digo que es un tema semántico. Entonces, nos sugeriríamos, bueno, aparte de no entrarnos ya a referirnos a la represión a posteriori, porque habría un debate demasiado largo y complejo para un día como hoy, que no es lo que se pretende, ¿no? Pero a lo mejor, si la frase quedara así, víctimas de la represión franquista, ya fuese durante el alzamiento militar o durante todo el mandato franquista, a lo mejor recogería un poco mejor. Ya te digo que puede ser un poco semántico, pero da un poco al ojo, ¿sabes? ¿Vale? Si os parece bien, si te parece bien, que es la que lo has presentado. Eskerrik asko. No sé si queréis una segunda intervención, por supuesto. No, aceptar desde luego la afiliación que has dicho, pero no lo aceptamos la pasividad del PSOE estatal, somos republicanos. Y luego sí que aceptamos también pues, el añadimiento del mandato franquista, no hay ningún problema. Sin más. Admite. Sí, la votación por puntos también aceptas. Sí, bueno, sí. Si queréis votar por puntos no hay ningún problema. De todas formas, nosotros no pretendemos el poner en el mástil la bandera, simplemente en el balcón del primer piso, ¿eh? Ojo. Sí. Nada, muy rápido. Soco, gracias. Lo que hagan los compañeros, nosotros somos los primeros críticos con las direcciones de los partidos y a las pruebas me remito. Y en cuanto a la bandera no, estamos también de acuerdo que onde la bandera, porque la bandera es un símbolo de una época, de una ideología en la cual y nosotros, en nuestro partido, tradicionalmente siempre hemos creído, y por supuesto no se trata de la bandera de otra comunidad, ni la bandera de otro estado, ni nada, o sea, no tiene nada que ver con la ley de símbolos, ni nada, es más que nada es la identificación con una época, con unos derechos y con unas libertades. Y lo que decía Pedro, víctimas de la represión, la frase podía quedar que fueron víctimas de la represión franquista posterior. Y ya está. También era un poco para que... Pues lo de la posguerra sonaba un poco como a justo después del alzamiento, por eso lo decía. Pero como lo veas o como vamos, que es... Oye, como mejor quede o se entienda. Vamos. Y termino, pues otra oportunidad perdida por UPN para congraciarse con su pasado. Es triste, pero bueno, lo aceptamos. No lo compartimos, pero lo aceptamos. Ana. Nada más, solamente decir que a mí me parece que es una moción muy importante y que me hubiese gustado también que lo hubiesen presentado un poco con más tiempo, porque creo que el debate hubiese sido muy interesante, que se puede aportar, quitar, poner, y que me parece que es un tema como para volver a tratar. Bueno, pues sin más decir que la bandera es ni más ni menos que la alternativa a la bandera constitucional. O sea, ya no sé si será más importante o no que la de otra comunidad, pero tiene tela, ¿no? Bien, procedemos a la votación por puntos. Bueno, perdón, Pablo, no sé si queréis decir alguna... No. Entonces, en los puntos 1 y 2, ¿votos a favor? Ay, perdón. Ah, vale. Los puntos 1 y 3, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? 4 abstenciones. Y el punto número 2, ¿votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 4. Pues entonces queda aprobada la moción. Y entonces antes de... Bueno, aunque... Bueno, se levanta la sesión, pero antes de que nos vayamos voy a aprovechar como hace el cura en las misas cuando se... ¡Viva la República! Vale. No lo había dicho, pero me parece muy bien. Recordaros una información que os va a llegar, os llegará por escrito, os llegará de todos los medios de comunicación que estéis aquí, pero es algo que creo que es importante, que el miércoles día 6 a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural, en el Kulturgune, va a haber una presentación pública de los presupuestos a la ciudadanía, para que la gente de alguna manera sepa y esté informada de cómo gestionamos en un ayuntamiento los dineros, cómo recaudamos, cómo nos lo gastamos
y en qué invierte el Ayuntamiento de Tafalla los recursos que tiene, ¿no? Cómo se organiza. Entonces es algo de un acto público que nos parece muy interesante y novedoso y es una primera acto de transparencia y de participación ciudadana. Encima estáis todos invitados. Eskerrik asko y hasta el próximo. Se levanta la sesión.